Ella salvó a su hijo, pero nunca imaginó que esto cambiaría la vida de los tres. La lluvia caía sin piedad aquella noche de martes, transformando las calles de la ciudad en espejos distorsionados de luces de neón y faros de coches. Livia estaba en la parada del autobús, pero no esperaba transporte. Simplemente no tenía a dónde ir. El peso de la pequeña mochila a la espalda parecía contener toneladas de desesperación, y la bolsa de plástico que llevaba en la mano, con el resto de sus pertenencias, le cortaba la circulación de los dedos. Apenas unas horas antes, la habían echado de la casa donde trabajaba y vivía, acusada de un robo que jamás habría cometido. La injusticia la quemaba más que el frío que penetraba su fino abrigo, dejándola entumecida e incapaz de procesar lo que haría a continuación. Observaba el movimiento frenético al otro lado de la transitada avenida, con la vista nublada por el cansancio y las lágrimas que se negaba a dejar caer. La gente pasaba apresurada con paraguas, refugiada en sus propios mundos, mientras ella se sentía completamente invisible, una pieza abandonada en la maquinaria de la metrópoli. El ruido del tráfico era ensordecedor, una sinfonía caótica de bocinas y motores acelerando que solo aumentaba su sensación de aislamiento. Livia estaba sola, sin familia en aquella ciudad, y la perspectiva de pasar la noche en la calle, mojada y vulnerable, comenzaba a convertirse en una realidad aterradora que intentaba apartar de su mente. Fue en 1900, ese estado de letargo, que un movimiento repentino en la acera opuesta captó su atención. Un niño, que no tendría más de 6 años, se soltó de la mano de un adulto y corrió hacia el borde de la calle, atraído por algo que brillaba sobre el suelo mojado. El tiempo pareció ralentizarse para Livia. Vio el pequeño pie del niño resbalar sobre el pavimento liso y traicionero, lanzando su frágil cuerpo hacia adelante, directamente al carril por donde pasaban los coches. Su corazón se aceleró, bombeando, una dosis masiva de adrenalina que arrasó con el cansancio y el frío en una fracción de segundo. No había tiempo para pensar, planificar ni evaluar riesgos. Fue un instinto primario de protección lo que la impulsó a actuar. Antes de darse cuenta de que sus piernas se movían, Livia ya corría entre los coches que frenaban bruscamente, ignorando las bocinas furiosas y el peligro inminente. Sus ojos estaban fijos solo en la pequeña figura tendida en el asfalto oscuro, intentando levantarse torpemente mientras unas luces largas se acercaban rápidamente. El mundo a su alrededor se convirtió en una confusión de luz y sonido, concentrado en ese único punto vulnerable que necesitaba ser salvado a toda costa. El impacto no fue contra un vehículo, sino contra el suelo duro y accidentado. Livia se abalanzó en el último segundo, envolviendo el cuerpo del niño con el suyo y rodando sobre la acera, segundos antes de que un coche pasara zumbando junto a ellos. Sintió el asfalto rasgar la tela, de sus pantalones a la altura de las rodillas y la piel de las palmas de las manos, pero su única preocupación era proteger la cabeza del niño contra su pecho. El sonido del frenado repentino y el acre olor a neumáticos quemados le llenaron la nariz, confirmando lo cerca que habían estado de una tragedia irreparable. El silencio que siguió por un breve instante fue más denso que el ruido anterior. Livia estaba sin aliento, tumbada de lado sobre la acera mojada, abrazando al niño con fuerza. Él empezó a llorar, un llanto asustado y fuerte, pero que indicaba que estaba vivo y completo. Sintió su pequeño cuerpo temblar contra el suyo y empezó a susurrar palabras inconexas de consuelo, acariciándole la espalda, intentando transmitir una calma que ella misma no sentía. La realidad de lo que acababa de hacer empezó a golpearla, haciendo que sus propias manos temblaran incontrolablemente. Unos pasos apresurados y una voz masculina llena de pánico interrumpieron el momento. Un hombre alto, con un traje caro manchado por la lluvia, se arrodilló junto a ellos. Su rostro, normalmente sereno y serio, estaba pálido y contorsionado por el terror. Apenas podía articular las palabras mientras intentaba comprobar si su hijo estaba herido, con sus manos grandes y temblorosas tocando el rostro y los brazos del niño. La angustia del padre era palpable. Una oleada de miedo se desbordaba y contagiaba a quienes estaban cerca,
mostrando que bajo la fachada del éxito se escondía un hombre vulnerable. Livia soltó al niño con suavidad, permitiendo que el padre lo abrazara con fuerza desesperada. El niño hundió el rostro en el cuello de su padre, sollozando, pero pronto giró la cabeza para mirarla. Hubo un reconocimiento silencioso en esos ojos asustados e infantiles, una conexión instantánea forjada en el peligro. El hombre, Arthur, finalmente miró a Livia. Su mirada pasó del intenso alivio a una comprensión atónita de lo que este extraño, empapado y con la ropa rota, acababa de hacer. No hubo frialdad en ese momento, solo una gratitud abrumadora y silenciosa. Ayudó a Livia a ponerse de pie, y ella no pudo reprimir una mueca de dolor al apoyarse en la pierna herida. Arthur notó de inmediato la sangre en sus rodillas y las raspaduras en las palmas de sus manos. La lluvia seguía cayendo sobre ellas, ajena al drama que acababa de desencadenarse. Parecía intentar recuperar la compostura, pero su voz seguía entrecortada al insistir en que debían ir a un hospital. No era una invitación ni una sugerencia, sino la urgencia de asegurarse de que tanto su hijo como la mujer que lo había salvado estuvieran bien. La situación era surrealista. Minutos antes, Livia era una ex niñera desempleada y sin hogar, invisible para el mundo. Ahora, un hombre adinerado la acompañaba a un coche de lujo y la miraba como si fuera la persona más importante del planeta en ese momento. El interior del vehículo era cálido y silencioso, un marcado contraste con la hostilidad de la calle. Sentada en el asiento trasero, aún temblando ligeramente, se miraba las manos sucias y magulladas, intentando comprender cómo su vida había dado un giro tan dramático en cuestión de segundos, mientras el coche se alejaba de la parada de autobús que casi había sido su último refugio. A continuación se presentan los párrafos 11 al 20. El ambiente aséptico del hospital privado contrastaba violentamente con la suciedad y el caos de la calle que Livia llevaba grabados en la piel y la ropa. Mientras, enfermeras eficientes conducían al niño para una evaluación detallada, ella permanecía sentada en la lujosa recepción, acurrucada en el sillón de cuero, intentando hacerse lo más pequeña posible. Las brillantes luces blancas parecían delatar su pobreza y el deplorable estado en que se encontraba, con los vaqueros rotos y el pelo pegado a la frente por la lluvia. Arthur, que acompañaba a su hijo a pocos metros, parecía dominar el espacio con su presencia autoritaria, dando órdenes y asegurando la mejor atención. Pero de vez en cuando su mirada se desviaba hacia la joven empapada en la esquina, analizándola con una mezcla de curiosidad y una desconfianza natural hacia alguien acostumbrado a controlarlo todo. Cuando el médico finalmente llamó a Livia para que examinara sus heridas, ella intentó negarse, alegando que no era necesario y que no podía permitírselo, pero Arthur intervino con un gesto firme, asumiendo la responsabilidad. Mientras le cambiaban los vendajes de rodillas y manos, el silencio en la consulta era incómodo. Se sentía avergonzada de sus calcetines sucios y del temblor incontrolable. El médico, aunque profesional, la miró con esa especie de compasión clínica que resulta más inquietante que desprecio. Livia, sin embargo, apenas sintió el escozor del antiséptico. Estaba demasiado ocupada calculando a dónde iría al salir, mientras se acercaba la madrugada y las opciones, ya inexistentes, ahora parecían inexistentes. La noticia de que el niño estaba ileso, con solo algunos rasguños y muy asustado, trajo un alivio visible a los hombros tensos de Arthur. Respiró hondo por primera vez esa noche, pasándose una mano por el rostro cansado, y fue en ese momento de vulnerabilidad que se acercó de nuevo a Livia. El niño, que estaba sentado en la camilla balanceando las piernas, hizo algo que sorprendió a su padre. Extendió los brazos hacia ella, pidiendo que lo abrazara, ignorando por completo la barrera social que los separaba. La conexión entre ambos fue palpable e inmediata, algo inusual para un niño que, según la postura rígida de su padre, parecía vivir en un mundo de aislamiento emocional desde muy pequeño. Arthur observaba la escena con los ojos entornados, procesando la información con pragmatismo. Vio cómo Livia, a pesar del dolor y el cansancio, le sonreía sinceramente a su hijo,
susurrándole palabras de aliento que parecieron calmar al instante la ansiedad del niño. Aquel hombre frío y reservado, acostumbrado a lidiar con números y negociaciones, se encontró ante una ecuación humana que no podía resolver de inmediato. Carraspeó, atrayendo su atención, y le preguntó directamente dónde vivía para poder llevarla sana y salva o pedir transporte. La simple pregunta, formulada con la objetividad de quien resuelve un problema logístico, cayó sobre Livia como una sentencia. Su rostro se sonrojó violentamente y bajó la mirada, incapaz de resistir su mirada inquisitiva. La verdad era demasiado humillante para ser dicha en voz alta a un hombre que irradiaba éxito y estabilidad. Livia tartamudeó, intentando inventar una excusa para quedarse en casa de una amiga, pero su voz se quebró, delatando la desesperación que intentaba ocultar. La bolsa de plástico con sus pocas pertenencias, a sus pies, era un testimonio silencioso y evidente de su realidad. Arthur, que no era tonto y conocía el lenguaje corporal de la necesidad, percibió lo que ella no había dicho. El silencio se prolongó, denso y revelador, mientras él ataba los cabos. La hora de la noche, el equipaje improvisado, la ropa desgastada. ¿No tienes a dónde ir?, preguntó, no con lástima, sino con la seriedad de quien afirma un hecho. Livia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con fuerza, asintiendo levemente, vencida por el cansancio. Explicó con frases cortas y entrecortadas que había perdido su trabajo y su hogar esa tarde, víctima de una acusación injusta que le había arrebatado todo. Dijo que era niñera, que siempre había sido dedicada, pero que la palabra de su jefa había valido más que su honestidad. No pidió dinero, no pidió ayuda, simplemente relató los hechos como quien narra un naufragio mientras aún se ahoga. La revelación hizo reflexionar a Arthur. Se encontraba en una situación complicada en casa. Las niñeras nunca duraban, y él, excesivamente concentrado en el trabajo para reprimir su dolor, apenas podía con la rutina de su hijo. Allí estaba una mujer que acababa de salvarle la vida al niño, que demostraba un auténtico instinto protector y que, convenientemente, necesitaba un techo. Era una apuesta arriesgada traer a una desconocida a casa, pero su instinto, el mismo que lo convirtió en un empresario exitoso, le decía que esta joven no representaba ningún peligro. Había una dignidad en su tristeza que le infundía confianza, o quizás era solo su desesperación por una solución inmediata lo que se hacía notar. «Tengo una propuesta», dijo, con un tono que pasó de inquisitivo a negociador. Le ofreció un trabajo temporal, cuidar al niño unos días, hasta que pudiera entrevistar a nuevos candidatos o hasta que se recuperara. A cambio, tendría habitación, comida y un salario justo por el tiempo trabajado. Arthur dejó claro que era un intercambio de servicios, manteniendo una distancia profesional para no parecer caritativo, lo cual podría ofenderla, y también para protegerse de cualquier implicación emocional. Necesitaba a alguien competente esa noche, y ella necesitaba un lugar donde quedarse para no dormir bajo la lluvia. Livia lo miró atónita, buscando cualquier señal de malicia o segundas intenciones, pero solo encontró un cansancio reflejado en él y una genuina preocupación por el niño. Miró al niño, que la observaba expectante, sosteniendo un coche de juguete que le había regalado el hospital. El miedo de ir a casa de un desconocido luchaba contra el terror real e inmediato de la calle fría y peligrosa. La supervivencia era más importante que el orgullo o la cautela. Sabía que esta era una de esas raras oportunidades que el destino ofrece a quienes ya han perdido la esperanza. Con un suspiro tembloroso, la aceptó. El viaje a casa de Arthur transcurrió en un silencio casi absoluto. Solo se oía el ruido de neumáticos sobre el asfalto mojado y la suave respiración del niño, que se había quedado dormido en el asiento trasero. Al cruzar el portón de hierro de una imponente mansión en un barrio exclusivo, Livia sintió un escalofrío en el estómago. La casa era magnífica, una moderna estructura de cristal y hormigón, pero al entrar, se dio cuenta de que el lugar era tan frío como la noche. No había fotos familiares en las paredes, ni juguetes esparcidos por todas partes.
ni rastro alguno de calor humano. Era una casa de exhibición, impecable y vacía de vida, un reflejo exacto del hombre que la vivió y del dolor que aún se cernía sobre cada habitación. A continuación, se presentan los párrafos 21 al 30. Los primeros días en la mansión de Arthur fueron una lección de adaptación y silencio. Livia se movía por los amplios pasillos con paso firme, temerosa de perturbar el frío orden que reinaba allí. Su habitación, aunque sencilla, era el lujo más reconfortante que había experimentado en años. Una cama limpia, un baño caliente y la seguridad de una puerta cerrada. Sin embargo, sabía que su presencia allí era temporal, una solución de emergencia tolerada por un hombre que parecía querer evitar cualquier contacto humano innecesario. Arthur salía temprano y regresaba tarde, limitándose a saludos breves e instrucciones objetivas sobre la rutina de su hijo Lucas. Lucas, por su parte, era un niño que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus estrechos hombros. Al principio, mantuvo cierta distancia, observando a Livia con ojos grandes, curiosos pero desconfiados. La casa, con su silencio opresivo, no era un hogar para un niño, era un mausoleo de recuerdos no expresados. Livia comprendió rápidamente que el problema no era solo la falta de una madre, sino la ausencia emocional de un padre que se sumergía en el trabajo para evitar lidiar con el dolor. Empezó tímidamente a romper este patrón, no con grandes gestos, sino con pequeñas atenciones que el niño claramente no había recibido en mucho tiempo. Ella se sentaba en el suelo a jugar con él, a la altura de los ojos, cubriéndose de pintura y plastilina, sin importarle la dureza del entorno. Al principio, Lucas lo encontró extraño, acostumbrado como estaba a niñeras que solo supervisaban su seguridad física sin intervenir, pero su resistencia se derritió como el hielo al sol, cuando ella sugirió, una tarde lluviosa, que construyeran un fuerte con las sábanas caras de la sala. Vio la primera sonrisa genuina iluminar su rostro. La risa del niño resonó por la casa vacía, un sonido extraño y maravilloso que pareció despertar las paredes dormidas de la mansión. Arthur llegó temprano ese día y se detuvo en la puerta, paralizado por la escena. Vio a su hijo riendo, corriendo alrededor de una estructura improvisada de sillas y mantas, con Livia gateando detrás de él fingiendo ser un monstruo gracioso. Por un instante, el ceño fruncido habitual de Arthur desapareció, reemplazado por una expresión de sorpresa y algo más profundo, una especie de nostalgia dolorosa. No había visto a Lucas reír así desde antes del accidente que se llevó a su esposa. En lugar de reprender el desastre, como temió Livia al verlo, simplemente observó en silencio durante un largo minuto antes de subir las escaleras, visiblemente conmocionado. A partir de ese día, un cambio sutil comenzó a afianzarse en la dinámica de la casa. Livia, animada por la respuesta de Lucas, empezó a darle más color y vida a la gris rutina. Preparaba comidas con el aroma de la comida casera que llenaba la oficina de Arthur, reemplazando las cenas impersonales preparadas por cocineros o encargadas a domicilio. Contaba historias antes de dormir, creando mundos fantásticos donde el niño era el héroe, y a menudo, Arthur se encontraba de pie en el pasillo, escuchando su suave voz narrando aventuras, sintiendo una paz que creía haber perdido para siempre. Su presencia ya no era meramente funcional, se había vuelto vital. Livia, sin embargo, mantuvo los pies en la tierra, consciente de que esto era temporal. Ahorró cada centavo que recibió, planeando su futuro en otro lugar, pero su corazón la traicionaba cada día que pasaba. El vínculo con Lucas se fortaleció, un amor maternal floreciendo en el vacío dejado por la tragedia. Y allí estaba Arthur. A pesar de su frialdad inicial, ella comenzó a notar sus pequeños gestos, un gracias más suave, una mirada persistente durante la cena, la forma en que parecía relajar los hombros cuando ella estaba cerca. Había un hombre herido detrás de esa armadura, y ella sintió una inmensa y peligrosa necesidad de sanarlo. Una noche, después de acostar a Lucas, Livia bajó a la cocina y encontró a Arthur sentado a la mesa, con un vaso de whisky y una expresión desolada. Tenía la mirada perdida, con las defensas bajas por el cansancio.
Titubeante se sirvió un té y se sentó a una distancia respetuosa. Para su sorpresa, fue él quien inició la conversación. No sobre horarios ni tareas, sino sobre su hijo. Confesó, con voz ronca, que sentía que estaba fallando como padre, que no sabía cómo reconectar con el niño sin ver a su esposa en cada rasgo de su rostro. Livia escuchó con empatía, sin juzgar ni dar consejos vanos. Habló de lo que veía en Lucas, un niño dulce inteligente, sediento de cariño, que amaba a su padre incondicionalmente, pero que echaba de menos ser visto. Sus palabras eran sencillas, pero impactaron a Arthur como flechas certeras. Describió momentos del día que se había perdido, pequeñas victorias y descubrimientos de su hijo, pintando un retrato de una infancia que pasaba demasiado rápido. En esa conversación, bajo la luz amarillenta de la cocina, la barrera entre jefe y empleado comenzó a disolverse, dando paso a una conexión humana pura y sincera. En los días siguientes, Arthur empezó a cambiar. Llegó temprano a cenar con ellos. Participó tímidamente en los juegos, permitiéndose sonreír ante las travesuras de Lucas. La casa, antaño un lugar de paso, volvía a sentirse como un hogar. Livia fue el catalizador de esta transformación, la pieza que faltaba para que los engranajes emocionales de aquella familia volvieran a funcionar. Llevó flores a la sala, abrió las pesadas cortinas para dejar entrar la luz y, sin darse cuenta, también iluminó el alma de Arthur. Se encontró observándola ya no con desconfianza, sino con creciente admiración y una nueva, cálida y aterradora sensación latiendo en su pecho. Pero la felicidad es frágil cuando se construye sobre cimientos inciertos. Livia sabía que su tiempo allí estaba contado, que la búsqueda de una nueva niñera, aunque Arthur ya no mencionara el tema, era una realidad contractual. Intentó no encariñarse, pero ya era demasiado tarde. Estaba enamorada de esa familia rota que había ayudado a reconstruir, y no se daba cuenta de que, en las sombras de su vida anterior, la tormenta que la había traído allí no se había disipado del todo, y que el pasado estaba a punto de cobrar su precio, amenazando con destruir el pequeño paraíso que, sin darse cuenta, había ayudado a construir. A continuación se presentan los párrafos 31 al 40. El domingo amaneció soleado, un marcado contraste con la tormenta que había traído a Livia a esa casa semanas antes. Por primera vez en años, el inmenso y cuidado jardín de la mansión se usaba para algo más que la jardinería ornamental. Livia extendió un mantel a cuadros sobre el césped, organizando un picnic improvisado que Lucas esperaba con ansias. Arthur, al principio reacio a sentarse en el suelo y ensuciarse la ropa informal, finalmente cedió a las insistentes peticiones de su hijo. La escena, vista desde lejos, parecía la imagen de una familia feliz y completa. Risas, sándwiches compartidos y una ligereza que flotaba en el aire. Livia observó a padre e hijo interactuar, sintiendo una calidez en el pecho que trascendía el sol de la mañana, una peligrosa sensación de pertenencia que intentó, en vano, reprimir. Arthur, apoyado en el tronco de un árbol, observaba a Livia reír mientras limpiaba una mancha de jugo de la cara de Lucas. Se dio cuenta, con un sobresalto, de que no había llamado a la agencia de niñeras ni una sola vez en la última semana. Las entrevistas con otras candidatas, que deberían haber sido una prioridad, habían quedado convenientemente olvidadas en su escritorio de la oficina. Comprendió que no quería a nadie más allí. No quería perder la luz que ella había traído a sus vidas. Su sencillez, su falta de juegos sociales y su genuina dedicación a su hijo habían derribado las barreras que él había construido durante años. En ese momento, bajo la dorada luz de la tarde, admitió para sí mismo que su presencia se había vuelto esencial no solo para Lucas, sino para su propia cordura. La tarde se desvaneció suavemente y recogieron sus cosas para entrar en una atmósfera de intimidad doméstica que parecía natural y atemporal. En la cocina, mientras Livia lavaba los pocos platos de la merienda y Arthur los secaba, se instaló un silencio reconfortante. En un gesto casual para coger un plato, sus manos se tocaron,
y el contacto eléctrico los dejó a ambos paralizados. No fue un roce rápido y de disculpa, sino una pausa cargada de significado, donde sus miradas se cruzaron y mantuvieron una conversación silenciosa e intensa. Arthur vio en sus ojos una profundidad y una dulzura que lo desarmaron, y por un instante, la distancia entre jefe y empleado dejó de existir, dejando solo a un hombre y una mujer unidos por la gravedad del momento. Él fue el primero en retroceder, carraspeando para romper el hechizo, sobresaltado por la intensidad de lo que había sentido. Livia, con el rostro enrojecido, volvió su atención al fregadero, con el corazón latiendo erráticamente contra sus costillas. La tensión romántica, ahora innegable, se cernía sobre la casa como una densa nube, transformando la atmósfera de amistad en algo más complejo y arriesgado. Para intentar disipar la tensión y volver a la normalidad, Arthur sugirió que salieran al día siguiente a comprar ropa nueva para Lucas insistió, algunas cosas para Livia, ya que aún llevaba puesta la poca ropa que tenía y algunos uniformes viejos. Ella intentó negarse, pero su generosidad, combinada con una orden amable, no dejó lugar a la negativa. La visita al centro comercial el lunes fue una mezcla de asombro e incomodidad para Livia. Caminar junto a Arthur por los pasillos de las tiendas de lujo atraía miradas curiosas. Él era una figura conocida en la sociedad local, y ella, aunque limpia y ordenada, claramente no encajaba en ese mundo de marcas caras. Sin embargo, ver la alegría de Lucas al elegir zapatillas nuevas y la forma protectora en que Arthur la guiaba entre la multitud la hizo olvidar por un momento la distancia social que los separaba. Parecían una familia normal de paseo, y Livia se permitió, por unos minutos, vivir esa fantasía, sonriendo y comentando la ropa, sintiéndose valorada y vista. Pero la realidad tiene la cruel costumbre de cobrarse la deuda en los momentos de mayor distracción. Al salir de una tienda infantil, riéndose de algo que Lucas había dicho, una voz aguda y venenosa cortó el aire, helando al instante la sangre de Livia. «No puedo creer lo que veo», dijo la mujer que estaba a pocos metros de distancia, agarrando varias bolsas de diseñador. Era la antigua jefa de Livia, la mujer que la había acusado injustamente y la había echado. Miró a Livia con una mezcla de asco e incredulidad, y luego a Arthur, con quien parecía tener cierta familiaridad social, con una expresión de teatral sorpresa. La sonrisa se extinguió en los labios de Livia, reemplazada por una palidez mortal. La mujer se acercó con la arrogante confianza de quien se siente dueña de la verdad y del entorno. Saludó a Arthur por su nombre, revelando que frecuentaban los mismos círculos sociales, e inmediatamente señaló a Livia con un dedo acusador. En voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de los transeúntes, preguntó qué hacía Arthur acompañado de un ladrón y oportunista. El mundo de Livia se derrumbó en cámara lenta. Vio la confusión en el rostro de Arthur. Vio a Lucas encogerse tras la pierna de su padre, asustado por la agresión del desconocido, y sintió que la vergüenza le quemaba la piel como ácido. Quiso gritar, defenderse, pero el trauma de su anterior despido le ahogaba la garganta. La exempleadora no dio tiempo a explicaciones. Desató una narrativa tóxica y bien construida, afirmando que Livia había robado valiosas joyas familiares y desaparecido antes de que llegara la policía. La mentira fue contada con tal detalle y convicción que incluso alguien que confiaba en Livia vacilaría. Advirtió a Arthur, haciéndose pasar por una buena ciudadana preocupada por su amiga, diciéndole que registrara la casa y mantuviera a su hijo alejado de ese criminal antes de que fuera demasiado tarde. Livia, temblorosa y con lágrimas en los ojos, simplemente negó con la cabeza, en una protesta silenciosa y frágil ante la elocuencia virulenta de esa mujer rica y poderosa. Arthur miró a Livia, buscando una negación vehemente, una prueba, una defensa furiosa, pero solo encontró a una mujer aterrorizada, encogida de miedo en la humillación pública. La semilla de la duda, magistralmente plantada, encontró terreno fértil en su mente lógica y desconfiada. Desconocía el pasado de Livia, solo sabía lo que ella le había contado, y la versión de esa mujer, alguien de su propio círculo social,
parecía aterradoramente plausible. El silencio de Arthur fue el golpe más doloroso. No la defendió de inmediato. Dudó. Y en esa vacilación, Livia vio cómo la confianza que con tanto cuidado había forjado se hacía añicos como un cristal en el suelo del centro comercial. El viaje a casa fue sombrío. Arthur conducía con la mandíbula apretada, las manos aferradas al volante con excesiva fuerza, mientras Lucas lloraba en silencio en el asiento trasero, confundido y asustado. Livia miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, nublada por las lágrimas, sintiéndose más sola que la noche en que la salvaron de la lluvia. La magia se había esfumado. La acusación pesaba y sofocaba en el coche. Sabía que cuando llegaran a la mansión, no habría más picnics ni risas. Habría un juicio. Y ella, pobre y sin recursos, sabía que su palabra valía muy poco ante la arrogante certeza de los poderosos. La caída del paraíso había sido rápida y brutal. Al cruzar el umbral de la mansión, el aire parecía haberse vuelto irrespirable. La casa, que horas antes parecía estar calentándose con la nueva dinámica familiar, volvió a su anterior atmósfera gélida e impersonal. Arthur, con voz desprovista de emoción, ordenó al ama de llaves que llevara a Lucas a su habitación de inmediato, ignorando las protestas entre lágrimas del chico, quien no entendía por qué su amigo no venía. Livia permaneció de pie en el recibidor, sintiéndose como una intrusa en un lugar donde, hasta hacía poco, había empezado a sentirse como en casa. Arthur señaló la oficina, una invitación que sonó más a una orden judicial que a una conversación entre dos personas que casi se besan en la cocina el día anterior. Dentro de la oficina, rodeado de libros y trofeos empresariales, Arthur mantenía la gran mesa de roble, entre ellos, una barrera física que reforzaba el abismo que se había abierto. No gritó ni la acusó directamente, lo cual era aún peor. Con la frialdad de un negociador que analiza un contrato fraudulento, expuso los hechos. La mujer del centro comercial era una figura influyente, alguien cuya palabra tenía peso en la sociedad, y la acusación era demasiado grave para ignorarla. Le preguntó a Livia si tenía algo que decir, pero el tono de su voz dejaba claro que ya se inclinaba a creer en la lógica de los hechos sociales y no en la intuición que le gritaba el corazón. Tenía miedo, protegiéndose a sí mismo y a su hijo de otra decepción. Livia alzó la barbilla, recuperando la dignidad que le quedaba. Con voz temblorosa pero firme, lo miró a los ojos y le dijo la verdad, que nunca había robado nada, que había sido víctima de un malentendido que se convirtió en venganza por parte de un jefe que no soportaba que la contradijeran. Explicó que no tenía pruebas, ni abogados, ni influencia, solo su palabra y la conducta que él había presenciado en los últimos días. Pero, al mirar a Arthur, vio la duda grabada en su expresión. Su vacilación para defenderla en el centro comercial había sido la respuesta definitiva. Comprendió que para él, el riesgo de confiar en un pobre desconocido era mayor que la posibilidad de cometer una injusticia. El silencio que siguió fue devastador. Arthur suspiró, pasándose una mano por el pelo, visiblemente atormentado por el conflicto interno. Dijo que necesitaba tiempo para investigar la situación, pero que no podía tener a alguien sospechoso de robo en su casa, cuidando a su hijo. La sentencia fue pronunciada con pesar, pero fue definitiva. Sacó un sobre del cajón y lo puso sobre la mesa, ofreciéndole una generosa suma de dinero para que pudiera alojarse en un hotel, mientras él arreglaba las cosas. Fue un intento de comprar su propia conciencia, de no sentirse como un monstruo por haberla devuelto a la calle, pero el gesto tuvo el efecto contrario. Livia miró el sobre con profunda tristeza, pero no lo tocó. La negativa fue silenciosa y elocuente. Aceptar ese dinero equivaldría a admitir una culpa que no tenía, o aceptar una miseria para compensar la humillación. No quiero tu dinero, Arthur. Quería tu confianza, dijo en voz baja. La frase golpeó a Arthur como un puñetazo, haciéndolo retroceder en su silla. Se dio la vuelta y salió de la oficina sin mirar atrás, subiendo las escaleras a empacar sus pocas pertenencias. El dolor no era por perder su trabajo ni su techo, sino por la cruel confirmación de que en su mundo, ella siempre sería la sospechosa, la otra mujer,
alguien jamás digno de una fe ciega. En el dormitorio, mientras doblaba la ropa sencilla que él mismo había comprado días antes, Livia lloró conteniendo las lágrimas. Dejó la ropa nueva sobre la cama, decidiendo llevarse solo lo que había traído en la noche lluviosa. No quería llevarse nada que le recordara lo que pudo haber sido. Antes de irse, pasó sigilosamente por la habitación de Lucas. El niño dormía, ajeno a la tormenta que destruía el mundo a su alrededor. Se acercó, le besó suavemente la frente para no despertarlo y dejó junto a su almohada el pequeño cochecito que le había regalado el primer día, símbolo del vínculo puro que habían creado. Salir de la mansión fue una partida solitaria y definitiva. La verja de hierro se cerró de golpe tras ella con un sonido metálico que la hizo sentir como el fin de un capítulo. La noche era clara, sin lluvia, pero el frío parecía penetrar más profundamente que antes. Livia caminó hacia la parada de autobús, la misma donde todo había comenzado, sintiendo el peso de la ironía del destino. Había vuelto al punto de partida, pero ahora cargaba con el peso de un corazón roto y la añoranza anticipada de un niño que no era su hijo. La gran ciudad seguía girando, indiferente a su dolor, tragándola de nuevo en su inmensidad de hormigón y anonimato. Dentro de la casa, el silencio se volvió insoportable para Arthur. Permaneció en su oficina durante horas, contemplando el sobre intacto con dinero sobre el escritorio. Su negativa le martilleaba la cabeza. Un ladrón debió de haberse llevado el dinero. Un oportunista debió de haber armado un escándalo. Livia simplemente se había ido, abandonando la comodidad y la seguridad, llevándose solo su honor herido. La fría lógica de Arthur empezó a flaquear. Recordó cómo había protegido a Lucas en la calle, su cariño desinteresado, la alegría que le había traído. La duda que antes la había condenado ahora se volvía contra él, corroyendo su certeza y dando lugar a un amargo sentimiento de arrepentimiento. A la mañana siguiente, el error se confirmó. Lucas despertó y corrió a la habitación de Livia, encontrándola vacía e impersonal, con su ropa nueva doblada sobre la cama como si formara parte de un expositor. El llanto del niño al encontrar su coche de juguete devuelto resonó por toda la casa, un sonido de abandono que destrozó la compostura que le quedaba a Arthur. Intentó consolar a su hijo, explicándole que Livia tenía que irse, pero Lucas lo rechazó, gritando que su padre era malvado y que quería que Livia volviera. El rechazo de su hijo fue el catalizador que finalmente desveló la verdad a Arthur. Impulsado por la desesperación de su hijo y su propia angustia, Arthur decidió hacer lo que debía haber hecho desde el principio: investigar la verdad en lugar de aceptar los chismes. Ignoró sus compromisos laborales y usó sus contactos para investigar los antecedentes del exjefe de Livia. La fachada de la socialité no tardó en desmoronarse. Una llamada a un abogado conocido reveló que la mujer tenía antecedentes de demandas laborales y acusaciones de acoso moral, acusando siempre a sus exempleados de robo para evitar pagar sus derechos. La verdad golpeó a Arthur con la fuerza de un tren. Había expulsado a la única persona que había traído luz a su vida, basándose en las mentiras de una mujer cruel. La vergüenza quemó a Arthur por dentro, más dolorosa que cualquier fracaso empresarial que hubiera enfrentado. No perdió ni un segundo más. Tomó las llaves del coche y salió corriendo de la mansión, ignorando la llovizna que había empezado a caer de nuevo, como si el clima estuviera en sintonía con el caos de sus sentimientos. Condujo por las calles de la ciudad sin un destino específico al principio, guiado solo por el instinto y el recuerdo del lugar donde la había conocido. La imagen de Livia saliendo de su casa, con su dignidad intacta a pesar de la humillación, lo atormentaba. Necesitaba encontrarla, no solo para pedirle que volviera a cuidar de Lucas, sino para pedirle perdón por haber sido tan pequeño ante su grandeza. La encontró horas después, sentada en un banco de una concurrida estación de autobuses, acurrucada contra el frío, con la misma mochila y la misma bolsa de plástico a su lado. Parecía agotada, derrotada, observando los autobuses ir y venir, como quien espera un milagro que sabe que no llegará.
Arthur detuvo el coche bruscamente y corrió hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando Livia levantó la vista y lo vio acercarse, se puso a la defensiva, esperando otra acusación o una fría exigencia de que le devolviera algo que creía haberle robado. Pero lo que vio en su rostro la desarmó por completo. Arthur estaba sin aliento, despeinado y con los ojos llenos de arrepentimiento. No se situó en una posición de superioridad. Allí, en medio de la sucia y ruidosa estación de autobuses, el adinerado empresario se arrodilló ante su ex niñera, poniéndose a su altura. «Lo sé todo», dijo, con la voz ronca por la emoción contenida. Rápidamente, relató lo que había descubierto sobre su antigua jefa, exponiendo las mentiras que habían destruido su reputación. Arthur no intentó justificarse. Admitió su terrible error, confesando que su miedo a volver a confiar lo había cegado e injustificado. Le dio la validación que había buscado desesperadamente durante semanas, la certeza de que alguien le creía, no por caridad, sino porque la verdad había salido a la luz. Livia lo escuchó todo en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, lavando la amargura que se había arraigado en su corazón. Escuchar a ese hombre poderoso admitir su error y su debilidad le devolvió algo que el dinero jamás podría comprar: su honor. Arthur le tomó las mismas manos callosas que habían salvado a su hijo, y le hizo una petición que iba mucho más allá de una oferta de 1900 trabajo. Le pidió que volviera a casa, no porque necesitaran un empleado, sino porque él y Lucas la necesitaban. Confesó que la casa se había convertido de nuevo en una tumba sin la alegría y la luz que ella traía, y que no quería vivir un día más en esa oscuridad. El regreso a la mansión fue diferente a la primera vez. El silencio incómodo y la barrera invisible de clase social entre los asientos del coche habían desaparecido. Livia se sentó en el asiento delantero, junto a Arthur, en una posición de igualdad ganada a través del dolor y la verdad. Cuando el coche se detuvo, Lucas, que había estado sentado en los escalones del porche esperando con el ama de llaves, corrió hacia ellos con un grito de pura alegría que resonó por todo el vecindario. El abrazo entre la niña y Livia fue la escena más hermosa que Arthur había presenciado jamás, la confirmación física de que había tomado la decisión correcta al tragarse su orgullo e ir a buscarla. Los días siguientes marcaron el inicio de 1900, una nueva era en aquella casa. La relación entre Arthur y Livia evolucionó con naturalidad y respeto, surgiendo de la desconfianza hacia la luz de una auténtica compañía. Ella continuó cuidando de Lucas, pero ahora con el apoyo total de Arthur, quien se hizo más presente, aprendiendo de ella a ser el padre que su hijo merecía. La antigua amante y sus mentiras se convirtieron en un pasado lejano e irrelevante frente a la sólida felicidad que construían a diario. La mansión, antaño fría y un escaparate de luto eterno, ahora tenía flores, juguetes esparcidos y música, transformándose finalmente en un hogar. Arthur también había cambiado. Su relación con Livia había suavizado las agudezas de su personalidad. Aprendió que la fuerza no residía en encerrarse en sí mismo y controlarlo todo, sino en tener la valentía de ser vulnerable y confiar. Una tarde tranquila, la sorprendió con la noticia de que la había matriculado en un curso de pedagogía, algo con lo que siempre había soñado, pero que nunca había podido permitirse. Le dijo que quería verla alcanzar el éxito, que su potencial era demasiado grande para limitarlo y que estaría ahí para apoyarla en cada paso del camino. La mirada de gratitud y amor que ella le devolvió fue la silenciosa promesa de un futuro que comenzaban a construir juntos. No tardó mucho en que el sentimiento que latía entre ellos dejara de ser meramente implícito. En una noche lluviosa, muy similar a la que se conocieron, Arthur y Livia se encontraron en 1900 la sala, viendo caer la lluvia afuera a través de los grandes ventanales. Esta vez, no había miedo, frío ni soledad. Él se acercó a ella y, con una dulzura que contrastaba con su rigidez anterior, le tocó el rostro. No hubo necesidad de grandes discursos. El beso que siguió fue una celebración de dos almas que, rotas por diferentes circunstancias, encontraron en el otro la pieza que les faltaba para recomponerse.
La historia de Livia y Arthur no se difundió como un escándalo, sino como un testimonio de esperanza para quienes conocieron a la familia. El niño que casi había sido atropellado ahora corría seguro y feliz, con una madre a su lado que luchaba contra el mundo por él. Livia, la joven que vagaba sin rumbo, encontró su propósito y su lugar, demostrando que la integridad y el amor verdadero son fuerzas capaces de cambiar cualquier situación, por injusta que parezca. Formaron una familia improbable, nacida de un accidente y forjada tras superar prejuicios y miedos. Al recordar, Arthur comprendió que aquel terrible momento al borde del camino, cuando su hijo casi muere, fue en realidad el instante en que todos comenzaron a vivir de verdad. El destino había usado caminos tortuosos y dolorosos para cruzar sus vidas, pero el resultado fue una redención completa. Livia no solo salvó al niño de un coche esa noche, salvó al padre de una vida de soledad y amargura, y ellos, a su vez, la salvaron de la impotencia. Juntos, aprendieron que a veces hay que perderlo todo y enfrentar la tormenta más oscura para finalmente encontrar el camino a casa. Si quieres seguir viendo historias como esta, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta, porque eso realmente me ayuda a seguir trayéndote historias emocionantes.